Hola, hola, buenos días muchachos, buenos días, buenos días. Póngase una fotito suya, por favor. Don Diego, buenos días, campeoncito. No, Hola, hola. Es una que, foto tuya, pues Diego, hombre. ahí está. Ahí sí. Que ¿Cómo no sé por qué está? aparece con el video encendido y yo tengo tengo esa imagen para cuando se enciende el video. Ah, ya, ya, ya. ¿Cómo ha estado, campeoncito? ¿Cómo le ha ido? Bien. ¿Todo bien? Se nos Sí. acerca al final. Esta es la última semana de clases. La semana que ya viene es la prueba teórica, campeoncito. Eche una mirada al. Pensé que era hoy día la prueba. No, 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 po. Fíjese en el cronograma. Mira, aquí lo vamos a ver. Aquí. Sí. Que justamente en el grupo WhatsApp andaban como discutiendo de eso, si es que era No, hoy o la próxima semana. es la próxima semana, po. Yo no sé, me dan ganas de tirarle la oreja de repente a ustedes, porque si está el cronograma ahí no lo miran, pues, campeoncito. Mira ahí lo que dice. Semana del 6 al 10 de diciembre, evaluación de cuestionario y la prueba final. Después viene el test físico la semana siguiente, el último test físico, y después vienen los casos pendientes, algunas notas que deban, pruebas que deban, y se cierra el semestre el 27 al 31 de diciembre. Test físico es la cuestión del PDF. No, no, el test físico es el mismo que hicimos en el diagnóstico. Hay que hacerlo 3 veces. Lo hicimos en el diagnóstico, lo hicimos en la etapa intermedia, aquí en la semana del 1 al 5 de noviembre, había que mandarlo, No, y el Word, eso, el de es correcto. ir anotando los Los ejercicios en cierto tiempo. correcto, los Ya. protocolos. Así que tranqui, pero hay que estar atento a los cronogramas porque no los pille volando bajo. ¿Ah? Ujú. De todas maneras, yo les voy a mandar un correo para que se recuerden, porque algunos no ven ni siquiera los correos, po. Oye, ¿y cómo ha estado la familia en general? Bien, o sea, hemos tenido algunos temas Ya, que ahora estoy viviendo con mi hermano acá, con mi hermano mayor, porque mi mamá está cuidando otra casa ya. Sí, porque si y no de se las momento así toman, está la situación. si no Sí, se po. las toman las casas, ¿sabías tú? Casa desocupada que pillan, se la toman, compadre. Acá yo tengo unos amigos que tienen casa en el sur y se las tomaron. No, no han podido, llevan como 4 o 5 meses sin que los puedan sacar a los que están ahí. Son unos venezolanos, venezolanos. Sí, pues cuando ya llevan como cierto, si no me equivoco, tengo entendido que cuando ya tienen como una vivienda en algún terreno, ahí ya no pueden llegar y echarlo. Tienen que entrar otras cosas. Pero lo que pasa es que esto se la tomaron, no la arrendaron la casa. La vieron desocupada y care palo se metieron. Sí, pues, de eso hablo. Y cuando ya se meten en un lugar, no pueden llegar y echarlos, tengo entendido. Mira, están con los. Primero fueron con los carabineros, no pasó nada. Después ahora están con un abogado. Están con un abogado. Bueno, ahí están con serios problemas. Hay que tener cuidado cuando uno deja las casas solas ahora. Hay que tener mucho cuidado porque andan por ahí a la guaite, llega y se mete gente. Mm. Llega y se mete gente. Con guagua y de todo, ¿va? Con de todo. Así que bueno, hoy día nos toca hablar, amigo, sobre el ocio, el tiempo libre y la recreación. Mientras tanto llegan tus compañeros, ¿qué piensas tú que es el ocio? El ocio son las actividades que uno prefiere hacer, tengo entendido. Actividades que uno prefiere hacer. Sí, puede ser, sí. ¿Y el tiempo libre qué sería para ti? El tiempo libre no necesariamente lo mismo que el ocio, sería como momentos en los cuales uno no necesariamente tiene que hacer algo o tiene predestinado a hacer algo, o sea que es un tiempo libre, por así decirlo. Sí. ¿Y la recreación? ¿Qué sería para ti la recreación?
Mm, ahí caería mejor la definición que dije del ocio, Ujú. el Es- hacer lo que uno le gusta, Ya, que podrían ser muy bien. hobbies o cosas por el estilo. Por ahí va la cosa. Vamos a saludar a don Matías. Matías, buenos días, Hola, campeoncito. profe. ¿Cómo Buenos le días. va? Estamos Bien, hablando con... gracias. ¿Y usted, profe? Bien, gracias a Dios. ¿Tu familia, todo bien? Sí, todo bien. Ya, me alegro. Oye, siempre yo les pregunto por su familia porque considero que lo más importante en la vida que uno tiene es la familia. Mira, ahí apareció el Diego Ormeño ahí disfrazado de depredador ahí, ¿eh? Muy bien, muy bien. Ahí llegó don Carlos, está Vicente. Buenos días, Eh, profe. buenos días, muchachos. Buenos días, buenos días. Estamos hablando, muchachos, en una pequeña introducción. Estamos a 4 minutos de partir la clase ya en forma más seria, dijéramos así, para darle el tiempo que algunos vayan llegando. Estamos hablando de tres conceptos, ¿ah? El tiempo libre, el ocio y la recreación. Entonces empiezan a pensar más o menos qué podría significar cada uno. Tiempo libre, ocio y recreación. Se asocian mucho esos tres conceptos, ¿ah? Entonces, ya, tranquilo nomás, Diego, tranquilo. Eh, Esos tres conceptos se asocian mucho con el uso del tiempo libre, ¿ah? ¿Qué es lo que es el tiempo libre? El tiempo libre, para una definición bien simple que ustedes lo van a entender más fácil, es todo lo que a uno le queda de tiempo después de haber cumplido con sus obligaciones remuneradas o con sus obligaciones en el sentido de los estudios, por ejemplo, donde uno ha invertido dinero en ese tiempo. Ese es el tiempo libre. ¿Ya? Cuando uno termina todas sus obligaciones remuneradas, porque el tiempo libre apareció más o menos en los años 1900, cuando se inició la revolución industrial. Las horas de trabajo no eran las que son ahora. ¿Ah? Ahora son 8 horas y están tirando para 6. Antes no, pues se trabajaba mucho más, trabajaba 12, 14 horas se trabajaba incluso. ¿Ah? Entonces, el tiempo libre es todo lo que en ese tiempo quedaba después de el trabajo remunerado. ¿Ah? Remunerado. Ese era el tiempo libre. Y a la fecha ha ido cambiando, producto de la evolución de la sociedad, ¿no es cierto? También tiene que ver con eso, pero ahora se llama tiempo libre a todo el tiempo que queda después de las obligaciones contractuales que son pagadas o las obligaciones de tipo familiares, morales, ética, etcétera. ¿Ya? Ese es el tiempo libre. Ahí apareció don Joan, está David, buenos días, Camilo, buenos días. Buenos días, muchachos. Don Nico también, buenos días, Nicolás. Ahí estamos. Entonces, ese es el tiempo libre. El ocio son todas las actividades fuera, ¿no es cierto? Fuera también de cierto nivel de, como dijéramos, compromiso. De cierto nivel de compromiso, queda entonces uno con el ocio. ¿Ah? Le dicen, no seas ocioso, porque pareciera que no está haciendo nada, ¿ya? Pero no necesariamente es así. Y la recreación, ¿qué sería la recreación? Fíjense la palabra, lo que dice y cómo la utilizamos muchas veces mal nosotros. ¿Ah? Recrearse, buenos días Camilito, ¿cómo está? Recrearse significa reinventarse, recrearse. Ah, mire, fíjense bien, recrearse. ¿Ah? Y nosotros consideramos recreación jarana, chacota, carrete. ¿Ah? Es distinto, es distinto. Entonces, recrearse es reinventarse, redistribuir, recrearse, y nosotros lo asociamos con diversión, que no es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo. ¿Se incorpora la diversión a la recreación? Claro que sí. La diversión viene de diverso, ¿ah? De distinto, de variado. Entonces, es bien entretenido lo que vamos a hablar hoy día. ¿Ah? Es bien entretenido porque cuando uno entiende bien los conceptos, muchas veces le cambia la vida. ¿Ah? Le cambia la vida en el sentido que tiene un enfoque distinto y empieza a ocupar mejor ese tiempo libre,
empieza a ocupar mejor ese tiempo de ocio y le saca más provecho a la recreación. ¿Ah? Ah, sí, lo he escuchado. Yo no lo he leído, Diego, pero lo he escuchado, sí. A mi hija se lo escuché yo una vez. Cuando ella estaba estudiando en la universidad, me habló de ese libro, fíjate. No sé si será el mismo, El arte y la ciencia de ni hacer nada. Sí, no era el mismo título, pero es El arte y la ciencia. No, El arte y la ciencia del tiempo libre era el que tenía ella. Pero debe ser similar probablemente. Mm. Bueno, entonces, bienvenido siempre. Es un placer compartir. La idea es que conversemos todos. Ahí estábamos recién hablando con Diego, ¿sí? Las opiniones de ustedes, recuerden que a mí me interesan mucho. Con Carlito hemos hablado a veces ahí en el taller, ¿no es cierto? Tenemos una buena amistad. Es importante conocernos, dialogar, saber qué piensan, enfocarnos, apoyarnos, ¿no es cierto? Todo lo que signifique positivismo en nuestra vida, sobre todo cómo están las cosas. No sé si han visto las noticias, está compleja la situación del contagio, más además se encontró una nueva cepa en Europa, creo, y está bien compleja la situación. Entonces hay que cuidarse mucho, muchachos. ¿Ah? No, no tentarse con los carretes, mantenerse bien con los protocolos. ¿Ah? Miren que no es chacota el asunto. Entonces, ocio, recreación, tiempo libre. ¿Ya? ¿De qué se trata? De sacarle el máximo provecho, ¿no es cierto?, a los distintos momentos de nuestra vida. ¿Ya? Ocio, recreación y tiempo libre. Definir el ocio es bien complejo, ¿eh? Hay algunas definiciones. Vamos a ir viendo ahora, para que entremos en vereda, los conceptos y así tengamos más o menos un criterio general y podamos hablar del tema. Espérense un poquito. Ahí tenemos, entonces, vamos a poner aquí para compartir, el ocio. Entonces, una definición que todos vamos a tratar de entender y ocupar, ¿eh? Es el tiempo de recreación. ¿Cómo definir el ocio? Como el tiempo de recreación que en un individuo puede organizar y utilizar de acuerdo a su propia voluntad. ¿Ya? Tiene que ver con el tiempo entonces. El tiempo para reinventarse, recrearse. Bien, recreación no es diversión, para que no nos confundamos. ¿Ah? Es el tiempo que tiene el ser humano, ¿no es cierto?, el individuo para usarlo y utilizarlo de acuerdo a su propia voluntad. Algunos en el tiempo de ocio se divierten, otros hacen literatura, otros tocan la guitarra, otros hacen deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no solo excluye las obligaciones laborales, o sea, es un tiempo que está fuera del tiempo pagado, remunerado, sino también el tiempo invertido en la satisfacción de necesidades básicas, o sea, está fuera del tiempo que tenemos para almorzar, para tomar once o para dormir. Es otro tiempo, es lo que nos va sobrando de todas las obligaciones, a eso se le llama ocio. Y hay un ocio que es útil y hay un ocio que es, a ver, digámoslo así, uno que es constructivo y otro que se podría decir que es destructivo. ¿Ya? ¿En qué sentido? Que si una persona elige en ese tiempo hacer, ¿no es cierto?, uso en mala forma de ese tiempo, va a ir en contra de su salud, por ejemplo, si se dedica a las drogas, por ejemplo. ¿Ya? Sería una mala elección de la utilización de ese tiempo libre, entre comillas. ¿Ah? Sería una mala utilización, llevarse a las drogas, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos hablar del ocio? El uso más habitual de este concepto está vinculado con el descanso, ¿ya? A veces uno está sentado en una silla o en un sillón, qué sé yo,
en la casa y pasa la mamá o el papá y le dice, ¿qué estáis haciendo ocioso? Porque a uno lo ve sentado, como que estuviera no haciendo nada. Entonces, si alguna vez ustedes les dicen eso, ustedes tienen que decir, estoy descansando, que es importante el descanso. ¿Eh? Es importante el descanso, hay que desconectarse de vez en cuando en el día, ¿no es cierto? Para recuperarse, recrearse, regenerar su energía y volver de nuevo a la pega o a las obligaciones que le tocan en el día. Entonces, el ocio, por lo tanto, aparece fuera de horario, especialmente fuera de horario laboral o académico. Es importante no confundirlo con la inactividad. Uno puede estar sentado y puede estar pensando y organizando su mente. ¿Ya? Hay que también sacarlo del aburrimiento. Cuando uno está ocioso, no es que esté aburrido. ¿Ya? Está recreando, está reinventando, reestructurando, ordenando, etc. Es un ocio, es un tiempo de libre disposición fuera de las obligaciones. ¿Ya? Entonces, la opción de aprovechar ese horario de ocio es para satisfacer necesidades muy íntimas y muy personales, ¿no es cierto? En contacto con la naturaleza, por ejemplo, o incluso haciendo alguna actividad deportiva también, ¿por qué no? O alguna actividad de tipo técnico-artística también. Todo lo que signifique ayudar a recuperar su estado anímico especialmente y el estado físico también. ¿Eh? Algunas características del ocio. Tiene que ser bien realista, las cosas que usted haga, tiene que ser de una característica flexible, no tiene que ser rígido la estructuración del uso de ese tiempo, ¿ya? Y tiene que ser personalizado, o sea, le tiene que gustar preferentemente a usted lo que está haciendo. Tiene que satisfacer preferentemente las necesidades totalmente personales, ¿ya? Realista contempla las necesidades y características, incluyendo también el tiempo que va a dedicar, por ejemplo, en el caso que les gusta el deporte, al deporte u otras actividades diarias. Flexible, ha de ser un horario que te facilite el estudio, por eso debes tener en cuenta que en la programación del ocio, incluir imprevistos que pueden surgir para resolverlo sin mayor complicación, ¿ya? Personalizado, ha de ser en un horario que se adapte a la manera de ser y de vivir de las personas para poder hacer y cumplir con las demás obligaciones, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los objetivos del ocio? ¿Ah? Aprender a descansar. Miren qué importante. No estoy hablando en broma, por si acaso. ¿Ah? Es muy importante saber descansar, especialmente, muchachos, cuando uno duerme. Es muy importante saber descansar y dormir. ¿Eh? Espérense un poquito que tengo un problema con el computador acá. Espérense un poquito. ¿Ustedes me están viendo bien a mí o no? ¿Me están Sí, viendo profe. bien, muchachos? Sí, profe. ¿Y me escuchan Sí. bien también? Sí, Sí, profe. Ya, es que tenía algo con el computador acá. Disculpen la interrupción. Ahí estamos. Entonces, aprender a descansar, muy, muy importante. Especialmente vuelvo a decir que cuando uno duerme, debiera tener sin problema una cantidad de 6 horas como mínimo para dormir de corrido. Entonces, a veces nos quedamos, porque a mí también me pasa, trasnochando por cualquier actividad que nos entretiene o que nos ocupa y dormimos menos de esa cantidad de horas y eso va dañando el sistema nervioso y a la larga terminamos sin hacer tanta actividad física, terminamos agotados porque el sistema nervioso no logra recuperarse bien. También objetivo del ocio es aprender a vivir en sociedad para compartir
en ese tiempo disponible que nos queda después de las obligaciones, ¿ya? Estimula también la responsabilidad para el buen uso de esa libertad personal. Ahí me quiero detener un poquito porque resulta que la libertad nuestra siempre está limitada por la posibilidad de libertad del vecino o del hermano o de la mamá o del papá o de la polola, del compañero, etcétera. Nuestra libertad no es absoluta, muchachos. ¿Ah? Nunca va a ser absoluta del hecho que vivimos en sociedad. También el ocio ayuda a despertar las aficiones, los hobbies, como decía Diego al comienzo, cuando estábamos conversando. Crea hábitos de participación en actividades en grupo o individuales. De también el ocio, si uno reflexiona muchas veces en esos momentos de ocio, ¿no es cierto?, le queda tiempo para pensar en otras cosas fuera de las obligaciones y empieza a filosofar, desarrolla una conciencia crítica, ¿no es cierto? Por ejemplo, de lo que pasa con la política en el país o con lo que pasa con la conciencia ecológica, etcétera. Entonces uno tiene tiempo también para darse cuenta de otras cosas y no siempre estar metido en sus obligaciones. Y sobre todo el ocio, sobre todo, esto es súper importante para ustedes como profesional y como personas, fomenta la creatividad y la originalidad. Eso es súper importante, sobre todo en la vida en general, pero sobre todo en el campo laboral. Fomentar la creatividad y la originalidad. Entonces, usted siempre va a estar haciendo un aporte del punto de vista profesional en su empresa, si es que es usted empresario, tiene una pyme, o en la empresa que usted trabaja. Eso fortalece además la apreciación que tienen de cada uno de ustedes y mejora su currículum. ¿Ah? Mejora su currículum. Se lo digo por experiencia, muchachos. ¿Ah? Uno ya tiene, estoy a punto de jubilar yo, entonces uno al final de su vida hace un análisis y ve que ha tenido mucho tiempo de ocio perdido, ¿ah? Lamentablemente. Y eso nos pasa a todos. Entonces uno dice, si yo me hubiera puesto las pilas en tantas oportunidades que no hice lo que debía en mi tiempo libre, podría haberlo aprovechado mejor. A todos nos ocurre en algún momento. ¿Ah? El ocio es necesario para obtener un mejor rendimiento tanto físico como mental. Fíjense bien, por eso es que es importante el descanso. En nuestra actividad laboral, sea cual sea la ocupación, es siempre aconsejable respetar los tiempos libres, buscarlos y atesorarlos. O sea, es muy importante cuando hablamos de vacaciones, por ejemplo, ojalá tratar de planificar bien las vacaciones para sacarle el máximo provecho a ese tiempo libre. ¿Ya? Y ojo, que no siempre uno tiene que hacer tanto gasto de plata para tener vacaciones buenas. ¿Ah? No siempre hay que gastar tanta plata para hacer buenas vacaciones. Hay que analizar bien lo que a uno lo hace feliz y lo que a uno le gusta y entonces encauzar ese tiempo en eso tranquilamente, prepararse para eso y disfrutar sus vacaciones. Disfrutar sus vacaciones. ¿Ah? Para recobrar la energía. ¿Ah? En todo lo que uno ha hecho durante el año. Entonces necesitamos ese tiempo para disfrutarlo, recrearnos, como dijéramos, reinventarnos nuevamente. ¿Ah? Despreciar el descanso es una costumbre de muchas personas mayores. ¿Ah? Ya estáis flojeando, ya dicen algunos. ¿Ah? Y no es así, po. Uno está descansando. ¿Ya? Generalmente decían que el que descansa mucho es un inmoral. ¿Ah? No, está flojeando, pasa descansando nomás. Es que a lo mejor necesita descansar. No todos somos iguales. ¿Ah? Y no todos trabajamos con la misma intensidad. Pero sin embargo, a veces, fíjense lo que pasa, miren, hay gente que trabaja poco, entre comillas, pero, como dijéramos, produce mucho. Y hay otra gente que trabaja mucho y produce poco, ya sea en cantidad o en calidad de lo que hace. Entonces, muchas veces en el trabajo mismo se pierde mucho tiempo y se pierde la calidad del trabajo a pesar de que uno está 8 horas metido en la pega.
¿Cuánto es el tiempo efectivo en calidad de lo que uno hace? Eso es súper importante. Súper importante. Vamos a saludar al Benja. Recién llegó Benja. ¿Quién más llegó? A Ariel, no lo había saludado. El Nico Sepúlveda, muy bien. Entonces, el ocio y el tiempo libre, ¿ya? ¿Se vincula con el tiempo libre entonces el ocio? Claro que sí. Se vincula con la recreación directamente. Porque, ojo, vuelvo a decir, recrearse no es divertirse. ¿Ah? Se puede, pero diversión es hacer cosas distintas, diversas. Y como nosotros tenemos un mal uso del lenguaje, muchas veces decimos, me voy a divertir, y sinónimo de carrete, copete, baile, trasnoche, y eso no es necesariamente, ¿no es cierto?, recrearse. ¿No es cierto? ¿Qué opinan ustedes, muchachos? Me gustaría saber la opinión de Nicolás Ramírez. Nico, ¿estás por ahí? Sí, profe, lo escucho. ¿Qué opinas tú de lo que estamos hablando? De lo último sobre los carretes. Sí, por ejemplo, ¿crees tú que realmente es divertirse, irse de carrete? No sé, yo la verdad nunca he ido a carretes, pero yo creo que depende de la persona. O sea, no sabemos, por ejemplo, cómo vive una persona en su vida diaria. A lo mejor a veces la pasa mal o no se siente muy a gusto, y cuando está en los carretes se siente más libre, se siente mucho mejor, que puede ser un caso. Mira, Pero hay otros casos en el que, por ejemplo, los carretes igual suelen, por ejemplo, alejar al estudio, que depende del caso en sí, depende de cómo lo veas desde el punto de vista de uno. correcto. Es que ahí está la clave de lo que tú has dicho. Muy importante lo que tú has dicho. Es como uno lo ve y como uno se siente. Eso yo quiero sacar de lo que tú has dicho. Porque cada persona, ¿no es cierto?, tiene sus propios gustos, su propia vida y reacciona de diferentes formas a la exigencia que tiene en la vida. Pero si nosotros nos vamos a lo que es sentido común, hay gente que le gusta el carrete con copete, ¿ya? Y se va al trago. Y por ejemplo, yo hace muchos años tenía un amigo y tenía también un alumno que tenía el mismo hábito de terminar curado, ¿ya? Entonces yo le decía, ¿y cuántas veces te curas en la semana? Todos los sábados, profesor. Entonces al final se enfermó, terminó enfermo, porque en todos los carretes que había, terminaba tomando trago y terminaba copeteado y medio curado. Incluso en algún momento fue tanto que chocó en el auto de su papá, más encima. Entonces, bueno, eso puede ser a lo mejor una forma de evadirse, ¿ya? Y entonces, en el cómo se siente, uno tiene que ser analítico, porque a veces nos sentimos solos, no comprendidos, o muy efusivos, nos sentimos dueños del mundo, o muy depresivos o muy pasados de revoluciones. Tenemos que siempre tener de alguna manera un cierto control, un cierto raciocinio de lo que nosotros hacemos, ¿ya? Porque no solo nos puede afectar a nosotros, también puede que le pueda afectar a otras personas, ¿ya? Me recuerdo hace tiempo atrás, unos jóvenes en auto iban, no sé si curados, pero iban con alcohol y chocaron a otro auto donde había una guaguita y la mataron en el choque y lo llevaron preso porque iban con alcohol, ¿ya? Y la guaguita murió por el impacto, iba con su mamá en el auto y la guaguita murió en el impacto. Entonces tenemos que tener siempre bien medido el uso del tiempo libre, el cómo usamos el ocio y cómo nos recreamos, que no es lo mismo que divertirse. Ojo con eso, ¿ya? Yo me voy a recrear, por ejemplo, y voy a sentarme a leer un libro donde a lo mejor voy a descubrir situaciones que me pueden servir para mi vida como persona o incluso en el campo laboral a futuro. Por ejemplo, tengo unos libros yo acá de administración. Yo soy profesor de educación física, tengo algunos posgrados, pero
Siempre me gusta leer cosas que me vayan sirviendo para la vida y tengo unos libros de administración. Y como estoy leyendo y renovando esos conocimientos constantemente, cada vez siento que puedo ir mejorando la organización de mi tiempo libre en cuanto a los conceptos de administración, por ejemplo, ¿ya? O tengo un libro para aprender a tocar guitarra y entonces ahora estoy tocando guitarra, aprendiendo música brasilera, bossa nova, con unas posturas bien especiales ahí. Y entonces estoy ocupando mi tiempo libre para crecer en la parte técnico-artística, por ejemplo, ¿ya? O tengo un tiempo libre y agarro mi bicicleta, ¿no es cierto? Y me voy a andar en bicicleta un ratito, doy una vuelta por la orilla de la costa, yo vivo acá cerca de la playa, y después me vuelvo a la casa, me ducho y continúo las clases. Uno tiene que ir viendo, porque son de satisfacción personal. Y si son coincidentes con su pareja, con su hermano, con su amigo, qué mejor que compartir. Qué mejor que compartir. Vamos a ver cómo se enfoca esto a través de la universidad. Espérense un poquito. Tengo problemas con el... Ahí sí. Entonces, la universidad tiene un enfoque para dar una orientación hacia el uso del tiempo libre, el ocio y la recreación. Y entonces aparecieron en la universidad hace muchos años atrás todos los talleres técnico-artísticos que existen, ¿sí? En el cual ustedes puedan incorporarse. Y nosotros, de hecho, le mandamos a ustedes un archivo con esos talleres, ¿ya? Seguramente a algunos no les motivó mucho porque les gusta más presencial, pero existen esos talleres y se están dando esos talleres online. En el punto de vista de la actividad física, si nosotros nos vamos al área que me compete a mí, que es la parte de la actividad de deporte y recreación y educación física, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera siempre es bueno tener una condición física adecuada para soportar los esfuerzos de las 24 horas del día que estamos trabajando o durmiendo. Bueno, en realidad son 18 horas que estamos trabajando, ¿ya? Entonces, buscarlo y atesorarlo. En la aplicación del tiempo libre en la actividad física, ¿no es cierto?, están todos los deportes, especialmente de conjuntos: fútbol, rugby, básquetbol, handball, voleibol, donde uno, aparte de tener una buena condición física, se relaciona con otras personas y logra a lo mejor otro tipo de ganancias, no solamente del punto de vista físico, sino que también, como dijéramos, afectivo, ¿ya? Tiene el deporte, por lo tanto, efectos psicológicos y sociales. Es un instrumento terapéutico y preventivo que compensa múltiples necesidades o privaciones, tanto personales como sociales. Hay gente que tiene una condición de vida muy solitaria por la forma de ser, porque es muy introvertido. Bueno, se recomienda que esas personas busquen actividades más de tipo de conjunto. Entonces, si uno es muy introvertido, que busque tener más contacto con grupos de personas: básquetbol, voleibol, fútbol, rugby, etc. Es importantísimo entonces ese aspecto, importantísimo. Todos los talleres que están dándose en la universidad están pensados en que ustedes le saquen el máximo provecho. Hay bastante variación de talleres para que ustedes busquen la realización personal, busquen lo que a ustedes los hace felices, aunque la felicidad no es plena siempre. Yo diría que son más veces momentos felices que todo el día feliz. Pero, como dicen por ahí, cuando hay una cosa muy buena en el día, como que se borran todas las otras demás malas. Es importante, por lo tanto, buscar la felicidad en lo que uno hace,
aportar a los demás también en lo que uno hace, desarrollarse, ¿no es cierto? Buscando alternativas de reinventarse, redescubrirse, y ahí está la recreación. ¿Cómo? Con diversos tipos de actividades, ¿ah? Y ahí empieza la diversión, la diversidad, en todo tipo de actividades que lo puedan hacer a usted recapacitar, entretenerse, divertirse, hacer cosas distintas. ¿Dónde y cuándo? En el tiempo libre que le quede después de haber cumplido con todas sus obligaciones. Y a eso se le llama ocio, ocio útil, ¿ya? Porque dijimos que había un ocio constructivo y un ocio destructivo. Todo lo que usted lo lleva hacia las drogas, por ejemplo, es muy destructivo, ¿ah? Muy destructivo. Hay gente que se evade en su tiempo libre y se fuma su pitito de marihuana u otras cosas. Bueno, yo como profesor de educación física, deporte y todo el asunto, voy en contra de eso. No estoy de acuerdo en eso porque perjudica la salud, perjudica la salud, ¿ah? Entonces, cada uno elige dónde tiene que ir, pero en lo posible evitar ese tipo de actividades, evitarlas. ¿Se entiende entonces los conceptos de ocio, tiempo libre y recreación? ¿Se entiende bien? Sí, Sí, Muy bien. profe. Fíjense lo que está pasando ahora con respecto al virus, ¿ya? Tenemos que hablar sobre eso, con respecto al virus. No sé si han visto las noticias. ¿Han visto las noticias? No, profe. En Sudáfrica se apareció un nuevo virus, muchachos. Creo que se llama Omicron o Simicron, algo así, que es 40 veces más contagioso que el virus Delta. 40 veces más contagioso. Y ya está llegando a Europa. Es probable, llegó a Canadá. Así que de Canadá para Chile, ligerito, alguien que viaje en avión, capaz que lo traiga. Muchachos, eso está muy, muy complicado, porque para este tipo de mutación no se conoce ninguna vacuna. Entonces se van a empezar a desarrollar cada vez más vacunas, pastillas, lo que sea, para evitar el contagio. Por favor, tienen que cuidarse, muchachos, tienen que cuidarse, respetar al máximo los protocolos, tener protocolos en la casa para desinfectarse. Miren, no es ser exagerado, no quiero ser alarmista tampoco, pero como están las cosas, está complejo, está difícil. Entonces en la casa, si se puede, tener ahí, tomarse la temperatura de vez en cuando, lavarse todas las veces las manos en la entradita, limpiar bien los zapatos, si tienen amono cuaternario mejor, usar la mascarilla siempre, en todas partes. ¿eh? ¿Qué más? Evitar las aglomeraciones, no meterse en lugares donde hay mucha gente. No sabemos si llega a Chile eso pronto, lo más probable es que llegue, en qué circunstancias vamos a estar, porque si es 40 veces más contagioso que lo que estaban diciendo en las noticias por lo menos, quizás entramos a cuarentena de nuevo, quizás. Entonces, si queremos tener una vida más o menos normal, entre comillas, y que nos salvemos, tenemos que cuidarnos, muchachos, harto, hay que cuidarse harto, hay que tomarlo en serio, sobre todo los que tienen compartiendo en familia, cuando las familias son muy numerosas, por ejemplo. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado. ¿Y por qué lo digo? Porque se vienen las fiestas de Navidad, el Año Nuevo, donde muchas veces a la gente se le olvidan las cosas y ahí después pagan las consecuencias.
Yo he tenido muertes de amigos en este periodo de la pandemia, chiquillos. Me da mucha pena cuando me acuerdo, porque eran amigos muy queridos y que se murieron con el virus. ¿Ah? Entonces, no es chacota, no es chacota. Y algunos jóvenes, entre comillas, digamos, pero no los quería muertos yo, no los quería muertos. Menos de ustedes. Ustedes para mí son súper importantes. Es la razón por la que uno elige la vocación de ser profesor, ¿no es cierto? Compartir con los más jóvenes, tratar de aportarle en la vida con un granito de arena, establecer una buena comunicación, tener un buen cariño, ¿por qué no? ¿No es cierto? Vernos y compartir la vida, pues muchachos, y eso es al final lo que hay que hacer, aprender para compartir. Todo lo que ustedes hagan, todo lo que ustedes hagan en su vida, al final es para compartir. Ustedes trabajan para compartir, estudian para compartir, ¿no es cierto? Ganan su dinero en lo que trabajan para compartir con su familia, con sus hijos en el futuro, con su pareja, qué sé yo, con lo que sea, pero es para compartir si vivimos en sociedad. No vivimos solos, no somos ermitaños. Ni siquiera los ermitaños viven solos, porque viven en la naturaleza y comparten con los animalitos, ¿no es cierto?, etcétera. Así que todos compartimos, ojalá de la mejor manera siempre, con mucho diálogo. Se vienen momentos difíciles desde el punto de vista de la política también. Y entonces en nuestro tiempo libre, en el ocio, en la recreación que estamos hablando, ¿no es cierto?, tiempo libre, ocio y recreación, pensemos bien lo que estamos haciendo, tratemos de hacerlo cada vez mejor, seamos consecuentes con lo que queremos una buena calidad de vida, entonces pongámosle todo el mérito y todo el esfuerzo y las ganas para tener las mejores notas posibles. Con respecto a eso, quiero recordarles a ustedes que la próxima semana hay una prueba, ¿ya? Aquí les voy a mostrar. La próxima, espérense un poquito. Me está fallando el computador. Ahí sí. Ahí. Ya, si ustedes ven el cronograma, esto está en el aula. ¿Ya? En la parte de información general, en su aula, aparece el cronograma de actividades. Si ustedes se fijan, estamos en esta semana, ¿ya? Del 29 al 3 de diciembre. O sea que hoy día es nuestra última clase de materia. La próxima semana tenemos el cuestionario, que ya se encuentra en el aula también, pero no está activado hasta el mismo día de la prueba. No se puede faltar. Ojo, porque ya no mire para abajo el cronograma, no tenemos más posibilidades de hacer otras cosas. Después, la semana del 3 al 17, viene el test físico final, que es el mismo diagnóstico que se hace por tercera vez. También lo tenemos que hacer en clase. Y en la semana del 20 al 24, o sea, la semana de las fiestas de Navidad, tenemos solamente casos pendientes. Los que por alguna razón no pudieron hacer las evaluaciones, la tienen que hacer en esa semana. Y después se suben las notas al SIGA. Entonces, se cierra el semestre el 27 al 31 de diciembre. La próxima semana, estudien para que les vaya bien. Tienen que estar ustedes conmigo en clase haciendo el cuestionario final de la parte teórica. ¿Alguna duda, alguna consulta, muchachos? Profe, la entrega de los segundos test físicos ya lo revisó ya. Sí, pero todavía no los tengo que poner porque mira, fíjate acá, qué buena la pregunta, muy buena, espérate un poquito. Aquí te voy a mostrar algo. Tin, 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 tin. Espérense un poquito, aquí está. ¿Te fijas lo que dice aquí? Evaluación de proceso, ¿te fijas lo que dice ahí? Sí, profe. Ya. Ahí ustedes tenían que haber entregado el segundo test físico. Entonces yo esa nota la tengo que guardar, ¿sí? Y sumarla con esta, que va a ser la última en la semana del 3 al 17. Y ahí entonces todo eso se junta y se pone como evaluación de proceso.
Por eso es que todavía no les aparece. Ah, ya entendí, ¿Ah? profe, gracias. Para que no haya confusión ni una cosa. Bueno, chicos, si no hay preguntas, no hay nada, espero que esté todo bien claro. Nico, dime. ¿Apareció tu micrófono prendido? Nico Ramírez, Ah, no, no, nada, profe. ¿no? Nico Sepúlveda, tan calladito que está ahí. ¿Alguna pregunta, alguna cosa? ¿No? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Se entendió bien? Entonces, ¿qué sería recrearse? ¿Es lo mismo que divertirse, sí o no? ¿Alguien me puede contestar? ¿Recrearse es lo mismo que divertirse? Carlitos Donoso, cuénteme usted. ¿Recrearse es lo mismo que divertirse? Carlito. Se quedó callado, Carlito. Vicente, ¿recrearse es lo mismo que divertirse? No. Pues no, no es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Y qué sería divertirse entonces? Algo que uno disfruta, pero también tiene que ver con el estado de ánimo de la persona. Divertirse. ¿Sería eso siempre? Porque es una pregunta de prueba, por eso le estoy diciendo. Tienes en parte la razón. Pero divertirse es hacer algo distinto, que además te entretiene y te satisface. Pero divertirse no es recrearse, es hacer algo distinto. Algo diverso. Diverso, correcto. Algo diverso que además te entretiene, ¿no es cierto? Te hace crecer, a lo mejor en algún punto de vista de tu vida, intelectual, físico, artístico, etcétera, te entretiene y eso te significa que te estás recreando, ¿ya? Pero no es sinónimo de pasarlo bien. Puede ser que sí, pues, obviamente que ojalá que siempre la diversión sea pasarlo bien, porque te entretiene. ¿Eh? Pero miren, hoy día había un tremendo incendio en Santiago. ¿Ah? Y había gente mirando. Y estaba entretenida mirando, fíjense bien, entretenida, no divirtiéndose. Estaba entretenida mirando las llamas del tremendo incendio que había en Santiago. Estaba entretenida, estaba concentrada, mirando ahí. No sé si se estaba divirtiendo, ¿eh? Estaba haciendo algo diverso, pero estaba entretenida. Pero se estaba recreando. No, puede haber sido que estaba tomando conciencia, voy a llegar a mi casa, voy a revisar el gas, voy a las conexiones eléctricas para que no haya un incendio. Entonces, ahí sí se estaba recreando. ¿Se fijan? Recreando, tomando conciencia. ¿Ya? Entonces, al final, ¿qué sería la recreación? ¿Qué sería la recreación? Reinventarse, reiniciar, reconfigurar, como dicen ahora con los computadores. Eso es recrearse. Y si además con esa recreación nos divertimos porque hacemos algo distinto y nos entretenemos, entonces tenemos una sensación de bienestar rica, encachada, entretenida, agradable. Y ahí viene la parte, como dijéramos, del uso del tiempo libre y el ocio para hacer una cosa distinta a nuestras obligaciones. Un ocio constructivo, ¿ya? Un ocio constructivo. Bueno, chicos, el baile, ¿qué sería el baile si alguien se entretiene y le gusta bailar? ¿Qué sería el baile? A ver, para cerrar el tema. Don Benjamín Ceballos. Benja, ¿estás por ahí? Una actividad recreativa, Sí, correcto. ¿Por qué? ¿Por qué recreativa? eh, porque el baile ayuda con la eh, coordinación del cuerpo. Muy bien. Y además, tú estás bailando con alguien, ¿no es cierto? Mm, Y si ese alguien es una señorita bonita, encachada, buena moza, más entretenido. Porque entonces te sirve para tu cuerpo, para tu coordinación,
tú compartes ese tiempo, ¿no es cierto?, con una bella dama, y entonces te entretienes, te concentras en ella, hay un diálogo, te estás reinventando probablemente con respecto a un tema, o si te la quieren conquistar, le estás hablando amorosamente, no sé, ahí cada uno ve lo que hace. Pero justamente, y por eso puse el ejemplo del baile, y te motiva, te cambia un poco el switch mentalmente, uno como que, ¿no es cierto?, se carga las pilas, si es una salsa, qué sé yo, no sé, depende del gusto de cada uno. Ya, muchachos, voy a pasar la lista ahora. Voy a pasar la lista. Entonces. Acosta Montenegro. ¿Está? Sí, profe. Acosta Montenegro. Bien, presente. Ceballo, Benjamín, también. Carlos Donoso, también. Figueroa Zapata. ¿Está? Fuentes Salazar. Galvez Camilo. González Beas. González Ruiz. Ormazábal Flores. ¿Está? Diego. Kinderman Velázquez. Leal Chiapacase, parece que es. A ver, Presente. espérate, Camilito, porque no tengo. Me está fallando mucho ahí sí. Ya, ahí está Camilo. Perfecto. Ahí. Meneses Ormazábal. Mercado Gutiérrez. Molina Vicente. Matías Ojeda. Presente. David Órdenes. Presente. Diego Ormeño. Ariel Sandón. Diego Paredes. Aquí, Sebastián Parra. Fernanda Percherón. Martín Quilodrán. Nicolás Ramírez. Presente, profe. Vicente Ramírez. Brian Salgado. Presente, profe. El Vicente Ramírez. Sí. Sí. Brian Salgado. Nicolás Sepúlveda. Presente. Maximiliano Soto. Guillermo Alvarado. Jorge Ramos. ¿A quién no he nombrado? Vamos a ver aquí. Diego Ormeño presente. Ariel Sandón presente. Diego Ormeño presente. Y Ariel Sandón presente. Ya, ok. Ya, muchachos, un gran abrazo para ustedes, siempre, como les digo, y fíjense que se los digo de verdad, chiquillos. Los extraños, me gustaría conocerlos en persona. Alguna vez nos vamos a ver, esperemos que sea, si no es ahora, luego, el próximo año, y nos podamos juntar y conversar. Y ojalá que esté controlado un poco más esta situación. Cuídense mucho, por favor. Cuiden su familia. Los que tengan fe, recen. No es malo rezar para los que tienen fe. Y un abrazo a todos. Cuídense mucho. Nos vemos. Estudien para la próxima semana. Estudien. Chao, profe, cuídese. chao, Chao, profe. Chao, profe. Profe. Chao. Profe, cuídese. Chao, chao.